Seguimos en el IoT Regional Forum México, donde estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Gracias por vernos. Ahorita está con nosotros Víctor López Beltrán. Él es director de Estrategia y Desarrollo de Negocios de INT, quien nos va a platicar sobre cómo el Internet de las Cosas se usa en la seguridad y el sector público. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí. Oye, platícanos un poquito de este tema relacionado justo con seguridad y sector público. Hemos estado platicando a lo largo de estas entrevistas que el Internet de las Cosas, bueno, pues abarca todos los aspectos desde manufactura hasta la casa y en este caso tu tema. Platícanos un poquito de esto. Claro que sí. Pues bueno, nosotros, INT, la empresa que represento, llevamos trabajando sobre todo en el sector público y en el segmento de seguridad pública, protección civil, eso desde hace mucho tiempo. Y hemos tenido la oportunidad de instalar las cámaras que están en la calle y que graban a todos y todo desde hace mucho tiempo. Y por cuestiones, obviamente, del desfase tecnológico que va habiendo y la incorporación de todas estas nuevas tecnologías, todas esas cámaras que hay desde hace mucho tiempo pasan a ser sensores que pasan a ser parte de Internet de las Cosas, o sea, de IoT. Entonces, nosotros, en toda esta experiencia que traemos, hemos instalado más de 15,000 cámaras de vigilancia urbana en muchas ciudades, obviamente de la República. Pues tenemos ya más de 15,000 sensores de video que trabajan en este tipo de cuestiones, y cada uno de estos sensores pues obviamente aporta mucha información, no solo el video por sí solo, pero aporta mucha información que sirve para cuestiones que tienen que ver con facilitarle la vida a las personas en la ciudad. Estos sensores detectan información 24 horas, ¿no? Supongo. ¿Qué pasa con toda esta información que se genera y los datos? ¿Cómo se integra el procesamiento de información? Hay muchas, depende, afortunadamente en México hay un muy buen uso de la tecnología. La mayoría de las secretarías, direcciones, consejos de seguridad estatales, municipales y obviamente federales tienen muy bien definido qué es lo que ellos tienen que hacer con toda esa información. Para el caso de video se almacena entre 90 a 45 días todo lo que se tiene por ahí. Para el caso obviamente de otro tipo de información incluso se puede quedar muchísimo tiempo. Pero depende mucho de cada lugar y de cada necesidad puntual. Porque, por ejemplo, todo el video que se ve muchas veces cuando pasa un accidente o cuando pasa obviamente algún crimen, es información que tienen que irla a buscar y necesitan obviamente tener respaldos y tener muchas cosas para poder accesar a esa información. Cuando hablas de sensores, ¿qué es lo que puede hacer un sensor en este tema de Internet de las Cosas? Básicamente ahora usamos esa palabra coqueta que se llama sensor para describir cualquier cosa que pueda estar conectada y que pueda estar transmitiendo información. Entonces una cámara es un sensor, un micrófono es un sensor, un medidor de temperatura ambiental es un sensor. Ahorita en la Ciudad de México, que tenemos tantos problemas de contaminación, estos medidores de indicadores extraños de polución también son sensores. Entonces cualquier cosa que pueda transmitir información la estamos denominando un sensor. ¿Y qué transmite cada uno? Pues en general todos transmiten sobre todo cuestiones muy específicas del lugar. En el caso de video, pues obviamente lo que está pasando en cierto lugar, micrófono obviamente sonido, los medidores de contaminantes en el ambiente, pues obviamente partículas, y toda esta información llega a un centro de monitoreo, a uno de estos famosos C4, C5, C4 inteligentes que últimamente muchas instituciones han implementado y que nosotros hemos tenido la oportunidad de apoyar en muchos casos. Reciben toda esa información y obviamente empiezan a trabajar con cuestiones de protección civil, obviamente de asistencia a la población, con despachar una patrulla a un lugar específico y ese tipo de cuestiones. ¿Y cómo crees que en los próximos años va a usarse esta tecnología relacionada con el Internet de las Cosas? Por ejemplo, a lo mejor como ciudadanos podemos descargar una aplicación y apretar algún botón que envíe el video en ese momento. Me estoy yendo a lo mejor a una época muy futurista, pero en los próximos años, ¿cómo crees que podría funcionar? Pero yo creo que realmente suena muy futurista, pero países como México, que estamos tan atrasados o estamos atrasados en cuestiones de infraestructura, hacemos lo que llaman un salto cuántico, es decir, no tenemos que irnos en todas las fases tecnológicas y podemos pasar inmediatamente a lo más nuevo que hay. Por ejemplo, los famosos botones de pánico. Hay muchas ciudades que no tienen un botón de pánico, o sea que uno llega a un poste y le aprieta para que llegue un policía. Pero mucha gente, yo hoy publicó la IFT que el aumento en el internet móvil es como del 25% nada más en el último año, etcétera. Eso hace que la gente tenga ya teléfonos móviles, teléfonos con internet. Entonces, lo que puede hacer una secretaría que no tiene
un programa de botones de pánico físico implementado, es hacer una aplicación que la puedan accesar, que pueda ser gratuita, que les pueda brindar esa misma información y pueden mandar a la información toda la que la población necesite, se le puede hacer llegar a estos centros de monitoreo. Entonces, con inversiones mínimas o con inversiones diferentes, pueden realmente hacer muchas de estas cosas que estamos platicando, que podían sonar futuristas hace mucho, pero creo que son muy importantes actualmente. ¿Y cuáles son los retos a los que se han enfrentado para lograr convencer a los gobiernos a que se dé esta implementación? El principal reto, fíjate que a diferencia de otras cosas, el reto no ha sido convencerlos en querer hacer estas cosas, porque bueno, proporcionar servicios a la población pues, siempre es algo que cualquier gobierno, cualquier institución tiene muy claro que lo tiene que hacer. El problema tiene que ver mucho más con presupuestos, con tiempos, desafortunadamente muchas veces con el juego político que puede haber alrededor de ciertas decisiones, de cierta infraestructura, pero usualmente no es difícil decirle a la gente que necesita implementar un sistema de luminarias automáticas conectadas a su sistema o de botones de pánico, como platicamos, o de vigilancia urbana, o de lectores de placas, o sea, todo eso es buena idea, sí es buena idea, pero bueno, ¿cómo lo pagamos? ¿De dónde? ¿En qué programa puede haber? Y afortunadamente México, con tantos problemas, sobre todo de seguridad, y de acercar servicios a la población, ha invertido mucho en este tipo de cuestiones. ¿Y cómo crees tú que el tema de la seguridad es algo que se habla siempre y va de la mano con Internet de las cosas? En este tema, en este ámbito en particular, la seguridad es muy importante en el tema de gobierno. ¿Qué hay de esa área? En un país tan retado en aspectos de seguridad, con tantas oportunidades como nosotros, en este caso, juega un papel fundamental, como estás mencionando. Afortunadamente, las ciudades grandes, como México, Monterrey, Guadalajara y obviamente las que siguen, tienen ya programas de vigilancia urbana y los están utilizando bastante bien. Se destinan bastantes recursos y trabajan mucho en que estas cosas funcionen. Y ahorita estamos, yo creo que en lo que llamaría una segunda fase, donde, ok, ya tenemos 18,000 cámaras mostradas en la Ciudad de México, pero bueno, ¿qué hacemos con ellas? No puedo tener 18,000 policías viendo las cámaras, ¿verdad? Necesito sistemas de segunda generación, muchos de los que están platicando en este foro, de analíticos, de mensajes inteligentes, que permitan obviamente automáticamente la cámara detectar a alguien que se pasó un alto o a alguien que obviamente está cometiendo algún ilícito y poderlo incorporar obviamente en los procesos y procedimientos que ya tienen bastante bien identificados de seguridad pública y de protección civil. Y en este tema en particular, ¿cómo se logra evitar que se filtre la información internamente? O sea, por ejemplo, al ser una información tan sensible y al estar hablando de gobiernos y tecnología, ¿cómo se logra que internamente no haya alguna especie de filtración? En México estamos bastante avanzados en temas de legislar y de tener muy buenas leyes. Muchas veces no se aplican, pero tenemos muy buenas leyes y en el caso de la seguridad de la información y la seguridad de las comunicaciones estamos bastante adelantados. Entonces, es muy raro el que la información que llega de las cámaras o de todos estos sensores que platiquemos no viaje de manera encriptada y no viaje directamente hacia donde tiene que ir. Una cosa diferente son las llamadas interceptadas de celular y ese tipo de cosas, que ese es otro tipo de cuestiones. Pero toda esta información, te digo, está muy bien protegida de manera legal y está muy bien protegida del aspecto físico. Empresas como nosotros que trabajamos en eso, pues obviamente cuidamos mucho todos ese tipo de cuestiones. Pero además, por ejemplo, por ley en México, mucha de toda esta información no puede vivir en la nube, o sea, no puede estar alojada en otro lado, tiene que estar físicamente en un servidor, almacenada en cierto lugar, con ciertas características, protegida por diferentes instituciones, lo que hace que obviamente tanto la seguridad física como la digital tengan que ser conceptos bastante específicos. Oye, pues muy interesante el tema. ¿Algo más que quieras agregar? No, gracias por la oportunidad de platicar y pues bueno, aprendiendo mucho en este foro.